Buenos días, estudiantes del noveno año. Hoy vamos a seguir desarrollando una clase más de estudios sociales. Pero antes tenemos que agradecer a Dios como siempre, porque cada día nos llena de bendiciones y nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que de nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el día de ayer vimos un tema muy particular sobre la independencia, sobre las juntas de gobierno, en fin. Pero ahora complementa esta parte que vamos a desarrollar sobre, ya tengo aquí marcado, y aquí ustedes ven esta mano, esas cadenas, independencia. Y la parte de la independencia, la palabra esclavizado, objetivo, todo es aquí, concierne algo muy importante. Pero en América Latina, o en América del Sur, para ser exacto, el desarrollo de nuestro tema conlleva de que, ¿qué pasó? A partir de esa parte, ya de que comenzaron a ser libres los países, sobre todo. ¿Qué pasaba con los esclavos? ¿Cuál era su condición a partir de esa independencia que van teniendo desde América del Sur? Y también desde Europa. Y también desde África. Entonces, esto nos conlleva a cada uno de ver la realidad, la historia que ha venido marcando constantemente. Entonces, para ir desarrollando poco a poco, es necesario guiarnos. Quiero que primero observen esta imagen, la analicen ustedes en sus hogares. ¿Qué representa esa mano? Obviamente aquí representa una mano o una cadena, y hablamos de esclavitud. Eran esclavizados en ese tiempo. Todavía los que obviamente eran extraídos desde África, de otra parte, para venir a trabajar, para tener la servidumbre, en fin, hasta nuestros mismos personajes de la historia, por ser el hecho indígena, que también eran esclavizados, obviamente por el yugo de los españoles. Y eso representa esta cadena, la opresión, la manera como eran golpeados, la manera como era de ser maltratado, y la garra de tener su propia cadena es para ellos una condena, solo por ser una condición de clase social baja. Entonces, esto es lo que va a llevar a desarrollar nuestro tema, esclavizado. Pero resulta que en la parte de que ellos estaban esclavizados por un jefe, un amo, un patrón, en esa época los dueños de las grandes comarcas, de las haciendas. Pero resulta que a partir de esa misma independencia se comienzan a dar cartas de liberación. Sí, escuche bien, cartas de liberación. Pero ¿a quiénes se le daban esas cartas de liberación? Por ejemplo, por diferentes razones, porque era generoso el amo, el patrón, el dueño de la casa, la hacienda, era generoso. Y por humanidad propia, de no estropear, no golpear, de no maltratar a estas personas que tenían como esclavos. Entonces esa compasión misma, o quizás eran hijos de estos amos, de estos dueños de casa en esa época. Y eso fue un aporte muy importante para nuestra época, que se organiza la independencia, según las leyes, después de esa misma independencia, que favorece a los esclavizados. Entonces, vamos a marcar aquí, en la parte de los esclavizados, ¿qué se le da entonces esa carta? ¿Por qué se le entrega esa carta de liberación? Esa carta de liberación tenía un nombre en esa época, manumisión. Marcamos aquí, manumisión. Ahí está. ¿Y qué significaba esta manumisión? Manumisión era la carta de libertad. Marcamos ahí también. Era la carta de libertad para aquellos esclavizados que estaban en esa casa donde estaban con los dueños, que eran en sí los empleados, los sirvientes. Pero recordemos que también por razones, por su generosidad, su humanidad como de buen corazón, y porque algunos eran hijos de estos jefes, y sobre todo estos amos, estos patrones. En fin,
Entonces, eso es lo que conlleva entonces la manumisión de dar esa carta de libertad. Entonces, a partir de esto surge en el siglo XVIII la sociedad de abolición. Y esa misma sociedad de abolición tiene que ver todo esto por la Carta de Libertad, la ley de no explotarlos, esa independencia misma de beneficiarlos a ellos. Entonces, como objetivo, podemos marcar aquí como objetivo, atención entonces, acabar el tráfico de esclavos, exacto, acabar el tráfico de esclavos. Pero usted me va a decir, profesor, pero en esa época se los vendía, ¿sí? Se vendían, sobre todo los que venían desde África, por su contextura, por su forma, por su fuerza y por de qué podía desenvolverse en el trabajo, pero como esclavo en las casas de los amos, de los patrones. Entonces, eso se quería cortar, se quería acabar ese tráfico de esclavos y sobre todo cerrar y abolir la esclavitud, que no eran para estar de sirviente, de estar ahí ayudándole en ese tiempo en todo tipo de trabajo, sino que realmente que sean valorados estas personas que estaban esclavizadas. Entonces, y esto es lo que conlleva a cada uno de nosotros, la parte de interiorizar por algunos países del continente. El tráfico debería haber terminado, pero algunos no lo hicieron. Entonces esto conlleva a ver nuestra propia realidad, la misma sociedad, que esto se da en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Entonces, y para marcar esta historia, este personaje, Antonio Villavicencio, es el que un comisario de Granada en América del Sur, el que pone orden y pone un ultimátum de ya no más la extradición ni el tráfico de estos esclavos. Pues bien, hemos avanzado hasta aquí para luego pasar a la siguiente parte. Atención entonces para la siguiente parte que vamos a desarrollar poco a poco. Bien, entonces para la segunda parte, que corresponde a la libertad, debemos recordar que fue en el periodo colonial. Uno de los puntos importantes es que esto se da en el periodo colonial. Y esto cabe indicar que nosotros podemos ya ver la situación de la historia. Entonces, en este periodo colonial nos lleva a ver a los esclavos ya más organizados, que a partir de esa ley que se le da, o esa ley que se va a promulgar, que se le extiende, y sobre todo, recuerde que en el siglo XIX, la sociedad misma abolicionista en Inglaterra, en Europa, donde más forzaron a los reyes para que se dé esa libertad. Y entonces esos mismos esclavos pasan de ese periodo colonial, pasan a integrarse a una población. Son parte ya de una población, y en un orden social y económico dentro de la sociedad misma. Un orden social y económico. Marcamos entonces aquí, vayan marcando también en sus apuntes. Entonces, a partir de este mismo periodo colonial surge ya esa ley de que ya deja de tener ya poder y todos esos esclavos son ya libres. Y esto, valga la redundancia, la misma libertad le da esa condición
de ser parte ya de ese pueblo, para que tenga un orden social que pueda ya sobrevivir y sobre todo un orden económico. Gracias también a la independencia se incluyen las leyes de beneficios para ellos. Entonces, como siguiente punto, leyes de beneficios. Usted me pregunta, pero profesor, ¿pero cuáles leyes si eran esclavos? Si no sabían leer, no sabían escribir, solo sabían trabajar. Pues sí, a partir de esas leyes ellos pasaron a ser parte de una sociedad ya en sí establecida, donde tenían todo el derecho de poder estudiar o prepararse o bajo la tutela de alguien para por lo menos saber leer y escribir en esa época. Entonces todo esclavo se benefició o se beneficiaron su mayoría para poder tener esa libertad en sí misma. Recordemos que también la carta de manumisión, que esa carta de liberación, eran de acuerdo a la generosidad de sus propios amos y por las mismas consecuencias tan humanos al ver tantos maltratos. Entonces esto conlleva de cada uno ver la realidad que en el presente ahora, en este 2020, que todavía pensamos que hay esclavos y buscamos hazme esto, hazme lo otro. Entonces son situaciones que todavía hay un poco de colonización en nuestra mente y no descolonizamos esa parte aún. Entonces, para ir finalizando ya este tema, corresponde que Ecuador, sobre todo, fue el último. Fue en el último en el sentido de tener esta abolición, de detenerla, pararle y darle un alto para su propio pueblo. Entonces eso fue en el año que llega a Ecuador esa ley, en 1951. Sí, en 1951, en la presidencia de José María Urbina. En la presidencia de José María Urbina. Entonces, y esto es lo que va a llevar a ver nuestra propia realidad. Bien, muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver en la próxima clase. Cualquier duda o sugerencia me la saben por internet. Amén. Muchas gracias.